Si has sufrido una infección por COVID-19, tu epilepsia en principio no tiene por qué empeorar a largo plazo. Puedes haber tenido alguna crisis que no esperabas durante las fases iniciales de la enfermedad en relación con fiebre, pero una vez que la infección está controlada, la epilepsia no tiene por qué empeorar. Lo que hay que hacer si has tenido una infección por coronavirus y has necesitado tratamiento es comentar siempre con el médico que te ha atendido por el coronavirus las medicinas que tú tomas para cualquier enfermedad, incluida la epilepsia. Es cierto que con algunos retrovirales y con algunos antibióticos que se utilizan para el tratamiento del COVID-19 puede haber interacciones con algunos fármacos antiepilépticos, sobre todo los fármacos más antiguos, los que llamamos fármacos antiepilépticos clásicos. Estas interacciones pueden traducirse en que los antiepilépticos afectan las concentraciones de los fármacos que se dan para el COVID y al revés, de forma que puede ser necesario monitorizar estas concentraciones. También se pueden producir potenciación de efectos adversos, por ejemplo, problemas cardiológicos, producción de arritmias o trastornos psiquiátricos. Por eso lo más conveniente es advertir siempre al médico sobre las medicinas que uno toma para que el médico tenga en cuenta estas posibles interacciones. Respecto al COVID-19, el papel de las sociedades científicas de neurología y otras especialidades ha sido recopilar la información que se iba adquiriendo, la información veraz, y ponerla a disposición tanto de los neurólogos como de los pacientes con enfermedades neurológicas. La Sociedad Española de Neurología, a través de su página web y de varias actividades educativas que ha hecho online y de sus redes sociales, ha ido proporcionando esta información a los neurólogos. Y luego los distintos grupos de estudio de la Sociedad Española de Neurología también han hecho públicas recomendaciones para cada grupo de pacientes con enfermedades neurológicas, ¿no? En el caso concreto de la epilepsia, pues han hecho estas recomendaciones el grupo de epilepsia de la Sociedad Española de Neurología. También desde la Sociedad Española de Epilepsia, en los primeros días de la pandemia, colgamos en la página web de la sociedad unas recomendaciones, y lo mismo han hecho otras sociedades científicas, por ejemplo EpiCare, que es una red europea de centros integrados que ven epilepsias raras y complejas. También elaboró una guía y unas recomendaciones para pacientes en varios idiomas que estaban colgados en su página web. Se sabe que el tener epilepsia no es por sí mismo un factor de riesgo para infectarse por COVID con más facilidad, ni para desarrollar una infección grave si uno se infecta por COVID-19. Lo que sí puede ocurrir, como ocurre con otras enfermedades infecciosas, bacterianas y virales que llevan fiebre, es que durante el episodio de fiebre pueden presentar crisis epilépticas aquellos pacientes que tengan predisposición. Lo que se recomienda en estos casos es hacer una detección y un tratamiento agresivo de la fiebre, y en aquellos pacientes que tengan propensión a tener crisis en acúmulos o crisis prolongadas, tener en casa medicinas de rescate para cortar estas crisis y que no vayan a más. Los niños con epilepsia tampoco tienen un riesgo especial de tener una enfermedad severa por COVID-19. De hecho, sabemos que los niños en general, cuando se infectan por COVID-19, tienen cuadros leves comparados con muchos adultos. Es cierto que, como he dicho respecto a los adultos, si los niños tienen fiebre, sobre todo ciertas epilepsias pueden tener predisposición a tener
crisis durante la fiebre y hay que hacer lo mismo que he dicho antes, que es controlar la fiebre y utilizar medicinas de rescate. Sí que algunos tipos de epilepsia infantil pueden tener un riesgo especial, por ejemplo, los pacientes con síndrome de Dravet, que son pacientes con una gran propensión a tener crisis graves con fiebre, y también aquellos niños con epilepsias especiales que requieran para su tratamiento medicamentos que bajan las defensas del organismo, ¿no? Bueno, lo que les estoy recomendando a mis pacientes es que intenten mantener un ritmo de vida similar al que tenían antes del confinamiento, levantándose y acostándose a la misma hora, y eso es para evitar alteraciones en el ciclo del sueño-vigilia que después pueden resultar en un aumento de las crisis. También les recomiendo que en lo posible realicen algo de ejercicio físico y se muevan, porque eso disminuye el estrés y mejora el bienestar físico y psicológico. Y que no potencien estados de ansiedad, y un consejo muy bueno para eso es centrarse en el momento actual y no anticiparse a pensar todas las cosas negativas que pueden surgir en el futuro. Por supuesto, es muy importante en estos días que han cambiado las rutinas tomarse de forma muy regular la medicación y no olvidarse de ninguna toma. Hay ciertas aplicaciones que se pueden descargar en el móvil, por ejemplo el Epilepsy Journal, que sirven como un diario y como un recordatorio pues, de las rutinas habituales, incluyendo la toma de medicación, y que pueden ser útiles en estos días en que las rutinas han cambiado y a veces pues, se puede olvidar la toma de medicación. Bueno, durante este tiempo hemos seguido atendiendo a los pacientes con epilepsia y lo hemos hecho por vía remota, unas veces por simples llamadas de teléfono, cuando el médico y el paciente tenían la tecnología disponible por videoconferencia, y lo cierto es que ha funcionado muy bien y que pensamos que esta forma de comunicarnos, neurólogos y pacientes, ha llegado para quedarse para algunos tipos de pacientes. Los consejos que yo doy pues son parecidos a los que doy cuando un paciente viene a mi consulta, que es que si tiene exploraciones complementarias que le han hecho en otros lugares, analíticas, pues que las tenga listas para poder revisarlas, y que escriba en un papel todas las cosas que quiera comentarme para que luego no se nos quede ninguna pendiente, y que luego que utilice la tecnología con la que se sienta más cómodo. Evidentemente, dependiendo de la edad y de la situación personal del paciente, a lo mejor no se siente cómodo o no se maneja con un sistema de videoconferencia, y en cambio pues le va bien una llamada de teléfono, o si utiliza la videoconferencia pues que lo haga con alguien que le puede ayudar si surge algún problema técnico, para que la consulta se lleve a cabo pues con agilidad y bien. Bueno, durante este tiempo hemos visto que por miedo a acudir a los hospitales en esta situación de pandemia, ha habido urgencias neurológicas que no se han atendido o que han llegado tarde al hospital. En el caso de una crisis epiléptica, pues hay varias recomendaciones que indican que el paciente tiene que acudir a un hospital. Por ejemplo, el caso de que sea la primera crisis o una crisis prolongada que no ha cedido con la utilización de una medicina de rescate, o si el paciente, por ejemplo, se ha lesionado durante la crisis. Lo que me gustaría transmitir es que nuestros hospitales pues, ya se han visto liberados de toda esa, no totalmente, pero en gran parte de esa carga de enfermos infectados por COVID. Se han establecido circuitos separados para pacientes infectados y no infectados. A cualquier paciente que ingresa ahora se le hace el test para saber en qué categoría está, y también al personal médico. O sea que
cuando existe una urgencia neurológica es muy importante acudir al hospital, porque en muchas condiciones neurológicas, por ejemplo la epilepsia que no para, un accidente cerebrovascular, pues el tiempo es oro y no se puede perder.